estamos comenzando un año que de alguna forma se proyecta en las cosas naturales y terrenales por ahí no tan fáciles. Por ahí no tan fácil. Hemos terminado un año difícil, pero se avecina un año que con incertidumbre, un año que no sabemos cómo va a estar, cómo va a ser, pero cuando las personas nos tienen a Cristo en el corazón, miran el año que viene como un año nefasto por ahí. Pero cuando nosotros tenemos a Cristo en el corazón, nosotros miramos las cosas con fe y las miramos con esperanza. Porque no hay nada que a nosotros nos pueda llegar a decir que nos va a ir mal si Dios está con nosotros. Si Dios está con nosotros, no hay economía del país, no hay situación en el país, no hay nada que nos pueda afectar porque la bendición de Dios sobrepasa lo natural y lo terrenal. Por eso siempre yo les digo a ustedes que cuanto más cerca de Dios estamos, gobernamos sobre lo natural y lo terrenal. Cuando nos alejamos de Dios, todo lo natural y lo terrenal nos pega, nos abraza, viene contra nosotros y se apodera de nosotros. Esto le pasa a todas las personas sin importar si somos de diferente rango en la iglesia, si somos líderes, pastores, a todo el mundo nos pasa. Cuando un pastor cae en pecado es porque se alejó de Dios. Es sencillo esto. Es porque no está orando, no está buscando a Dios, es porque le da rienda suelta a aquellas cosas naturales y terrenales que vienen contra nuestra vida y nos apresan y nos esclavizan cuando estamos separados de Dios. Cuando estamos conectados con Dios, no hay nada que tenga más fuerza que Dios. Esto lo tenemos que entender. No hay nada que sea más fuerte que nuestro Dios. Él es lo más fuerte, lo más poderoso y lo más glorioso para gloria de nuestro Dios. Pero esto ocurre sencillamente. Dios allí en su santísima eternidad, reunido con Jesús y con el Espíritu Santo, planifican hacer lo que usted hoy ve. Mira al hermano que tiene a su lado y dígale, vos fuiste planificado allí. No importa si somos gordos, flacos, feos, lindos, somos originales. Repita, hay algo que todos tenemos, somos originales. Si somos feos, somos bien feos, originales allí. Rompemos el molde. Y si somos lindos, somos bien lindos también, originales. Si somos gordos, somos bien gorditos, originales allí. Pero Dios hizo al hombre y a la mujer original y todas las cosas creadas original. El plan A de Dios era que el hombre esté en contacto con Dios. Dios quería ser su amigo, Dios quería ser su Dios, Dios quería ser allí aquel representante que pueda tener ese poder y autoridad para delegársela al hombre. Es más, se lo delega porque le dice que el hombre tenía que sojuzgar la tierra y tenía que llenarla y tenía que gobernar toda la creación de Dios. Dios le da autoridad al hombre para que gobierne su creación. El hombre a lo primero hizo las cosas maravillosamente bien. Es más, muchos de los nombres de las cosas que nosotros hoy en día conocemos estaban en aquel tiempo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben que el Éufrates, repita conmigo, el Éufrates era un río que desencadenaba en el paraíso? ¿Usted lo sabía eso? ¿Sabe quién le puso el nombre a ese río? Adán y Eva. Adán y Eva, usted lo escuchó nombrar, lo estudió. Éufrates, el río que cruzaba, pasaba en el Edén, cuando Dios allí construyó todo y puso a Adán y Eva en aquel lugar. El fin de Dios era hermoso, pero hubo una rebelión en el cielo. Repita conmigo, hubo una rebelión en el cielo. Satanás se puso allí celoso porque era un ángel hermoso. Lucifer era que tenía autoridad y llegada a Dios allí, pero se puso celoso de la relación de Dios con el hombre. ¿Cómo se puso? Dios había creado al hombre y la mujer y él se puso celoso. Algunos dicen que fue antes, otros dicen que fue después, o algunos dicen que fue cuando Dios planificó todo esto antes que todo sucediera. Allí vino de alguna forma la rebelión en los cielos. El asunto es que Satanás
por envidia, se rebela ante Dios, por celo se rebela ante Dios, por orgullo se rebela ante Dios y hace caer a la tercera parte de los ángeles del cielo con él. Amotina a la tercera parte de los cielos. Usted me dice, ¿qué es una ciencia ficción? Un día te voy a predicar de esto, está en la Biblia. Un día lo voy a hacer, como prediqué con respecto a cosas que pasaba entre padre e hijo en la eternidad, te voy a hablar de esto también. Y dice la Biblia que cuando el hombre estaba en su plenitud con la mujer, cuando el hombre estaba allí en contacto perfecto con Dios, cayó Satanás para tentar al hombre y a la mujer y hacerlo desobedecer. Algunos me dirán, ¿por qué Dios puso el árbol que ellos no debían comer de ese fruto? Y no era porque Dios era malo, sino porque Dios quería probar su fidelidad y su lealtad. Como hoy en día prueba la fidelidad y la lealtad en nosotros. Tal vez hoy no hay un árbol, pero sí hay mujeres. Y cada vez que vos caes con una mujer, estás cayendo en pecado, igual que lo que hizo Adán y Eva, siendo desleal e infiel a Dios. Pero pastor, también hay dinero y cada vez que estafamos a alguien, cada vez que perjudicamos a alguien, también caemos en desobediencia. No hay un árbol, pero hay situaciones de debilidades en el corazón del hombre y de la mujer que cuando estamos separados de Dios se transforman en ese árbol que nos hacen desobedecer a Dios, por lo cual caemos. Fue lo mismo que pasó allí en el Edén. No era una manzana, algunos dicen que eran higos, no sé lo que fuese, pero el asunto es que no fue por comer una fruta, fue por desobedecer que entra el pecado. Y allí Satanás se disfraza en una serpiente y habla con Eva y la maquina a Eva y de alguna forma la motiva a hacer algo que ella no debería hacer. Y Eva de la misma forma lo hace con Adán. El asunto es que los dos desobedecen y entra la desobediencia, que es el pecado aquí en la tierra. Cada vez lo que vos ves, que lo que pasa hoy en día es lo mismo que pasó en el Edén con Adán y Eva. Se llama desobediencia. Desobediencia a Dios, desobediencia a su palabra, desobediencia a los mandamientos de Dios. Pasa exactamente lo mismo. Hay más cantidad de gente, ya el mundo se volvió algo global, somos millones y millones y millones de habitantes en este mundo, entonces esto se potencia por billones, más o menos. Antes eran 2, ahora hay billones. Entonces todo lo que usted ve es por desobediencia. Lo mismo pasó. Cuando el hombre cae, le llega el justo castigo para cada uno. La mujer iba a dar a luz con dolor. Cada vez que la mujer da a luz con dolor, tiene que recordar que eso es un efecto de la desobediencia de Dios. La mujer no tendría que tener dolor a dar a luz, pero la mujer da a luz porque Dios le dice a Eva, por tu desobediencia darás a luz con dolor a tus hijos. ¿Me entiende? Cada vez que una mujer va a ser mamá, el dolor es producto de la desobediencia. Cuando Dios le dice al hombre, ahora ya no te será más fácil hacer las cosas, ahora con el sudor de tu frente tendrás que trabajar para mantener a tu familia, ahora vas a ser esclavo de tu trabajo. ¿Sabe por qué usted trabaja y a veces trabaja 24 horas y no le alcanza? No es porque la economía del país está mal, es porque es fruto de la desobediencia. Es fruto de la desobediencia. Dios había dado todo al hombre para que el hombre se pueda alimentar. Le había dado control de todas las cosas, pero el hombre no fue fiel, el hombre fue desobediente. El hombre fue desobediente. Y le cae a la serpiente y le dice a la serpiente, porque tú has hecho esto, tú te arrastrarás por la tierra. Algunos creen que la serpiente en aquel momento tenía alas y volaban y no se arrastraban sobre la tierra. A partir de ese momento Dios le da un castigo y le dice, tú te arrastrarás en la tierra y pondré enemistad entre tú y la mujer. ¿A cuántas mujeres le gustan las serpientes? Vamos. Cachorrito, tenerla allí en algún lugarcito, en la casa, en una pecerita, así la vean cuando les saca la lengua y le hace así la serpiente con la lengua.
se volvió un animal repulsivo, pero no solo por eso le dijo, pondré enemistad entre ti y la serpiente. Le dice, escuche, y viene la primera promesa de salvación. Y le dice, ella te herirá a ti en el calcañar. El calcañar es el costado, es acá al costado. Pero tu simiente, le dice a la mujer, le dará un golpe mortal en la cabeza que la va a matar. Le estaba hablando del hijo, el hijo de una mujer que le iba a pegar un golpe total a la serpiente, el diablo en la cabeza, y lo iba a matar. Está hablando la primera promesa de salvación, la primera promesa, Génesis 3:15, la primera promesa de Jesucristo, la primera promesa de salvación del Mesías, se encuentra allí a días, a momentos después de la desobediencia. Y es allí donde Dios empieza a entramar todo un plan para gestar que el Mesías venga a salvar a su pueblo, a salvar al mundo, y le dé ese golpe mortal a la cabeza, a la serpiente en la cruz, para que le robe el pecado, para que le robe la muerte, para vencer sobre todas las áreas, y que el Señor Jesús sea allí puesto en alto como el Señor de señores y Rey de reyes. Lo consiguió en la cruz. ¿Cuánto dicen amén por esto? Miles de años después de todo esto, tal vez millones de años después de todo esto, pero Dios ya había empezado el plan de salvación de la humanidad del pecado, de la desobediencia. El hombre no tiene autoridad sobre ese pecado de desobediencia. Solamente necesitamos que alguien pueda redimirnos, que sea justo, que sea santo y que no tenga desobediencia en su vida. Y allí vino Cristo como la simiente de la mujer, como un niño nacido del vientre de una mujer, como un hijo de una mujer, para pegar un golpe mortal allí en la cruz y sepultar la vida, los años de vida del diablo aquí en la tierra, y para propagar su evangelio, para que todo el mundo allí le conozca al Señor. Pero para hacer esto, Dios necesitaba forjar un pueblo especial. Cuando sale Caín y sale Abel, Caín mata a Abel, repita conmigo, Caín mata a Abel. Entonces Dios después los separa, sale otro varón, tiene a Adán y Eva, que se llama Set, y de Set viene todo el linaje de los que son espiritualmente aptos, todos los que tienen a Cristo en el corazón, todos los que siguen una vida de fe, todos los que buscan a Dios salen de Set. Y de Caín salen todos los renegados, todos los rebeldes, todos los desobedientes, todos los que llenan la tierra con desobediencia, con estafas, todo lo que llenan la tierra con herejías, todo lo que llenan la tierra salen ahí de Caín. Entonces allí se mueve una situación extraña hasta que tiene que venir, se llena tanto de maldad el mundo, porque la maldad se multiplica más que las cosas de Dios, se contagia más que las cosas de Dios, porque tiene que ver con nuestra carne, con nuestras debilidades. Entonces Dios tiene que, por medio del diluvio, ajusticiar la tierra, y tiene que destruir todo lo creado para que de una familia que surja de nuevo toda una generación. Y allí aparece Noé, y allí viene el diluvio, y después cuando usted ve el arco iris que sale después de llover, es la señal la cual Dios le promete a Noé que nunca más va a destruir la tierra por diluvio. Por diluvio, y le dice, te voy a dar la señal, esta es la señal de nuestro pacto, el arco iris. Cuando usted ve el arco iris, viene de aquel entonces, Entonces Dios empieza a buscar entre las naciones que se van formando, y encuentra a Abraham, repita conmigo, encuentra a Abraham, para comenzar a hacer que estas cosas comiencen a tener de alguna forma eficacia, para que el plan de redención de Génesis 3:15 comience a afectar y comience a evolucionar y comience a avanzar y comience a existir en la historia de la sociedad. Y a Abraham Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Cuando nosotros leemos allí en Génesis 12, leemos la bendición de Dios, la promesa de Dios, pero vaya al versículo 1 que dice,
Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Nunca las bendiciones que están en el versículo 2 y 3 iban a llegar a Abraham si Abraham no obedece a Dios. El estar en ese lugar, en el estar con gente pagana, el estar con gente idólatra, el estar con gente que no adoraba al Dios de los cielos, a Abraham le era un impedimento para ser bendecido, para ser elegido, para que Dios pose su bendición sobre él. Entonces Dios le dice, entonces si dejas a tu familia, te vas de tu tierra a la tierra que yo te doy, entonces sí yo te bendeciré. Entonces sí serás de bendición. Entonces sí yo voy a bendecir a todos los que te bendijeren y voy a maldecir a todos los que te maldijeren. Y le dice, entonces sí en ti serán benditas todas las familias de la tierra. No sé si usted me entiende. Entonces sí, Dios a través de Abraham empieza todo el hilo genealógico de a donde llega Jesús. Dios necesitaba que su hijo naciera en una nación diferente. Dios necesitaba que su hijo naciera de una nación que era consagrada a él. No podía nacer en cualquier otra nación porque todos los pueblos eran paganos, sacrificaban niños, sacrificaban niñas, eran depravados todos los pueblos, eran un desastre en aquel tiempo, todos los pueblos, igual que ahora también, así que no se preocupe, estamos casi igual, estamos casi igual. Y Dios necesita de este hombre sacar una nación. Y Dios llama a Abraham, Abraham obedece y esta promesa se cumple en Abraham. Esta promesa se cumple en Abraham hasta llegar a Jesucristo. De Abraham tiene un hijo, se llama Isaac. Isaac tiene dos hijos, Esaú y Jacob. Jacob es bendecido. Jacob tiene 12 hijos y de los 12 hijos vienen las tribus de Israel. Las tribus de Israel, y de las tribus de Israel viene la nación de Israel, de donde nace Jesucristo. Cuando vemos la última parte que dice, serán benditas en ti todas las naciones de la tierra, tienen dos efectos, tienen dos mensajes a nuestra vida. Primero, que a través de esa vida, a través de la descendencia de Abraham, todas las naciones de la tierra iban a ser bendecidas por el Mesías, iban a ser benditas por Jesucristo de Nazaret. Y también el otro mensaje es que todas las naciones de la tierra, cuando le abran el corazón a Dios, iban a ser bendecidos por esa salvación tremenda y poderosa que hay en Cristo Jesús. Pero Dios no saca a Abraham así porque sí, sino cuando Abraham le obedece, Dios le da esta promesa. Siempre pasa lo mismo. Primero Dios nos pide que le obedezcamos. Toca el hombro de tu hermano y decirle, los desobedientes no entran en el reino de los cielos. Vamos, decíselo, los desobedientes no entran en el reino de los cielos. Y decirle, si le obedeces y sos obediente, siempre Dios te va a dar una promesa de bendición. Siempre Dios te va a dar una promesa de bendición. Y la promesa que Dios le da a Abraham, levante la mano conmigo y repita, haré de ti una nación grande. ¿Cuánto le gustaría tener multitudes como su descendencia? Vamos, ¿cuánto le gustaría que su descendencia siga y siga y siga y siga, pero claro, con Cristo en el corazón? ¿Cuánto le gustaría? Nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, y así que se pueble la tierra de Antoninis. Se pueble la tierra, ponga su nombre, a ver cómo se llama usted. Se pueble la tierra de su descendencia. Y con gente que contribuya a lo bueno, que contribuya a la esperanza, que contribuya a la bendición, que traiga bendición. Dios le dice que la descendencia que iba a tener, haré de ti una nación grande, pero se lo dice a un hombre que era estéril, que tenía una mujer que también era estéril. Se lo dice a un hombre que hasta ese momento no podía tener hijos, y se lo dice a una mujer que hasta ese momento no podía tener hijos. Que ¿sabe cuándo tuvo su primer hijo
Abraham a los 90 años. A los 90 años. Y le dice, haré de ti una nación grande cuando no existía nada. Cuando Abraham veía que todo a su alrededor crecía, su hermano tenía hijos, sus sobrinos tenían hijos, sus príncipes tenían hijos, sus siervos tenían hijos, pero él no tenía prole, él no tenía hijos. Entonces Dios le dice, a ti que tal vez te sentís seco, a ti le dice la esposa que tal vez te sentís estéril, si ustedes creen en mí, yo les haré una nación grande. Y sabe, lo más importante de esto es creer que Dios siempre quiere una nación grande. Es más, la Biblia habla de que Él retarda su venida por misericordia. Repita, por misericordia, porque Él está esperando que la gente se convierta, Él está esperando que la gente venga a sus pies, que Él está esperando que la gente le abra el corazón, y hasta que Él no encuentre una gran cantidad de personas en este mundo que le busquen, que le adoren, Él sigue retardando su venida por misericordia. Porque Él viene a multiplicar, Él viene a hacer tareas grandes, Él viene a hacer cosas grandes a nuestra vida. Cuando Cristo llegó a nuestra vida, nosotros estábamos desahuciados, muchos de nosotros no teníamos futuro, muchos de nosotros no teníamos ni siquiera un presente prominente, teníamos un pasado destruido y un presente arruinado. Pero cuando le abrimos el corazón a Dios, Dios hizo cosas grandes en nuestras vidas, Dios hizo cosas tremendas en nuestra vida. Él mostró sus maravillas en nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Cuando Dios llegó a mi familia estaba aniquilada. No había futuro en casa. El único futuro era la separación de papá y de mamá y los hijos tirados por donde quieran. Y no había otro futuro hasta que Cristo llegó. Cuando Jesús llegó, todo fue transformado, todo fue distinto, todo fue cambiado. La familia que era la peor familia de la cuadra se transformó en la primera familia cristiana. Antes venían para calmar a papá y a mamá, ahora venían para escuchar la palabra de Dios. Se abrió allí una célula en casa y venía la gente. Muchos de los cristianos que se congregaron conmigo aceptaron a Cristo en la célula de mi casa, en la casa. En esa casa donde había desastre, en esa casa donde no había futuro. Porque Dios siempre que viene a hacernos una nación grande. Cuando nosotros vamos a las parábolas del Señor, allí las palabras de los talentos, habla de multiplicar. Cuando vamos allí a la parábola de las bodas del Cordero, habla de multiplicar. Cuando vamos a la parábola de los labradores malvados, habla de multiplicar. Cuando nosotros vamos a las parábolas allí del árbol que crece y se hace frondoso y vienen las aves del cielo y posan y se alimentan, habla de multiplicar. La idea de Dios es multiplicar a su pueblo. Toca el hombro de tu hermano, decirle, la idea de Dios es multiplicar. La iglesia está puesta para multiplicar, para predicar el evangelio, para que otros conozcan a Cristo, para hablar de sus grandezas, para hablar de sus bendiciones, para mostrar su poder, para que la gloria de Dios se expanda y crezca en este tiempo para gloria de Él. Lomas del Mirador necesita que multipliquemos la fe. Lomas del Mirador necesita que llevemos a engrandecer la verdad de Dios en esta ciudad. Lomas del Mirador necesita que nosotros le hablemos de un Dios poderoso y glorioso que tiene poder y autoridad para obrar milagros. Fíjese usted cuando llegó a la iglesia. No sé si algunos han llegado bien, bendecidos han sido, porque han abierto el corazón antes que venga lo peor sobre ustedes, pero mi familia no llegó bien al camino del Señor. Y yo creo que muchos de ustedes tampoco. Enfermedades, problemas familiares, separaciones, divorcios, golpes, alcohol, vicio. Muchos de nosotros llegamos desahuciados o con un vacío tan grande en nuestro corazón que necesitábamos algún cambio en nuestra vida. Y es allí donde entró Jesús.
es allí donde Jesús cambió nuestro corazón. Y en nuestra ciudad hay un montón de gente que le pasa exactamente lo mismo. Para eso está la iglesia. Para eso está usted y estoy yo. Para hablarle del Señor. Allí hablaba con un joven allí en la oficina y él me decía, pastor, usted no sabe. La otra vuelta fui a un lugar porque tuve que ir a un lugar y estaba hablando con un muchacho que estaba pasando las mismas cosas que yo pasé, algo similar, y le hablé de Dios y le hablé cómo Dios cambió. Y él me decía, pastor, yo sé que Dios me va a llevar a hablar de eso. Hable de Dios. Hable de lo que Dios hizo en su vida. Proclame la verdad de Dios. Dígale a la gente que Dios existe, que no es mentira, que no es un cuento. Dígale a la gente que Dios da esperanza. Dígale a la gente que Dios sana. Dígale a la gente que Dios bendice. Dígale a la gente que Dios restaura. Dígale a la gente que tenemos un Dios grande que hace proezas, maravillas y milagros. Que cuando le abrís el corazón, Él te cambia la vida. Para gloria de Él. Aleluya. Usted no lo sabe, pero tal vez su vecino está pensando en suicidarse. Usted no lo sabe, pero tal vez su amiga que habla con usted siempre en la carnicería, en la verdulería, varias veces le ha cruzado por su mente quitarse la vida. Usted no lo sabe. Pero su amigo que va al colegio tal vez muchas veces estuvo allí pensando que tiene ganas de drogarse y tiene ganas de acceder a las drogas y a las tentaciones que le da este mundo. Usted tiene que ser el portador de esa verdad y tiene que decirle a la gente que Dios tiene poder para bendecir su vida y cambiar su vida para gloria de Él. ¿Sabe? Estaba allí el endemoniado de Gadara. Y dice la Biblia que estaba a punto de ser muerto por ese demonio. Así es lo que yo entiendo. Cuando le dice el demonio a Jesús que ha venido antes de tiempo porque llega antes que el diablo lo destruya y lo mate. Y cuando ese joven es transformado por Dios, este joven quiere seguirlo a Jesús y Jesús le dice, no, ve a tu casa y dile a tus padres lo que Dios ha hecho contigo. Y este joven va a la casa, le explica al padre y a la madre lo que había pasado en la familia y sale corriendo a la ciudad más cercana que era Decápolis. Repita, Decápolis. Y allí comienza a predicar la palabra de Dios. Y dice que causa un avivamiento claro. Era el loco endemoniado que estaba desnudo allí entre las rocas, allí en una cumbre. Era ese que lo separaban y lo dejaban aislado porque nadie tenía respuesta para su vida. Era ese que según la psiquiatría, según la psicología, según la ciencia decía que no tenía vida. Era ese loco trastornado que se babeaba y gemía como animales, que estaba allí postrado, encadenado para que no le haga daño a nadie. Ahora el que entraba vestido a la ciudad de Decápolis, el que entraba allí calzado a la ciudad de Decápolis y le gritaba a la gente, Dios existe, ha cambiado mi vida, yo no tenía futuro, ahora lo tengo, predico su palabra porque lo he conocido, el Rey de Reyes y Señor de Señores me ha liberado para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Toda esa ciudad fue transformada, cambiada y renovada por el poder de Dios. Fue el primer evangelista. El primer evangelista. Su testimonio ha convertido a cientos en esa ciudad. Y su testimonio tal vez a través de la generación ha convertido a un montón de gente en esa ciudad. Cuando Jesús resucita a Lázaro, Lázaro empieza a predicar con fuerza y toda la gente ve al que había estado muerto por 4 días parado, hablando de Dios y hablando de Jesús. Era tan fuerte el mensaje, tan fuerte el testimonio, que los saduceos, que los fariseos le pagan a gente para matar a Lázaro.
Quieren matar a Lázaro, quieren callar la verdad, porque Lázaro hablaba y hablaba y hablaba y le decía: yo estuve muerto por 4 días, pero vino Jesús y con solamente una palabra me dio vida y me la dio en abundancia. Y la gente sabía lo que había pasado. Entonces venían a montones, arrodillados, a congregarse y a buscar a Dios. Y allí Lázaro impartía bendición en ese lugar. ¿Me entiende? Tu testimonio, repita conmigo, mi testimonio es la mejor predicación. Es la mejor predicación. Hablarle a la gente de Cristo. Dios le dice a Abraham que iba a ser de él una nación grande. Dice que iba a ser de él algo tremendo. Cuando nosotros vinimos con la pastora a este lugar, no había nada, mi hermano. No había nada. Todos los pastores de la zona peleados. Esto me entero después cuando voy a hablar con algunos pastores para hacer algo juntos. Lo primero que me decían era: bueno, pastor, si bate al pastor, sí va a estar él. No, yo no voy entonces. Todos los pastores peleados, todos quebrados, pastores muertos, iglesias vacías. Y digo: Señor, ¿qué es lo que está pasando en Lomas del Mirador? ¿Qué es lo que sucede en Loma del Mirador? La visión de Dios no está en retroceder, la visión de Dios está en multiplicarnos, la visión de Dios está en generar las condiciones oportunas para que esta ciudad vea a Cristo, para que esta ciudad caiga rendida a los pies del Señor. ¿Me entiende? La idea de Dios no es que estemos divididos, no es que estemos arruinados, no es que la idea de Dios es que la gente conozca a un Dios grande, poderoso y maravilloso para gloria de Él. Sin embargo, cuando llegamos a esta ciudad, era un desastre. Pastores acusados, saliendo por televisión, acusados de malversación, de robos. Otros pastores teniendo acusaciones allí, hasta acusaciones judiciales. Y yo decía: ¿qué es lo que pasa en esta ciudad, Dios? Y sabe, Dios me decía: yo te puse a vos allí, como lo puse a Abraham para ser padre de una gran nación, para que ustedes con la iglesia sean padres de una gran nación en esta ciudad. Y Dios me decía: lo que otros no alcanzaron, ustedes lo van a alcanzar en unidad. Lo que otros no llegaron, ustedes lo van a hacer con esfuerzo, con responsabilidad. Lo que otros no pudieron, ustedes lo van a multiplicar para gloria de Dios. Mi nombre se pondrá en alto, mi gloria estará en ustedes, mi presencia estará en ustedes y yo voy a hacer proeza. Abra su mente, abra su corazón. Si Dios está con nosotros, más que vencedores somos en Él, para gloria de Él. Aleluya. Y aunque todavía no somos una iglesia multitudinaria, nuestra iglesia es la que más ha crecido en la zona. Nuestra congregación es la que más ha crecido en la zona. Ustedes van a iglesias de 20 años de antigüedad, donde son 30, 20 en la iglesia. Y usted dice: ¿por qué? Porque Dios tiene una visión sobre esta ciudad. Y Dios va a poner su unción, Dios va a poner su multiplicación en aquellos que tengan el corazón conforme a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y yo siempre le dije a Dios: Señor, que por esta iglesia Lomas del Mirador sea bendecido. Señor, que con nosotros no Lomas del Mirador sea bendecido. Que podamos, Dios mío, contagiar a otros pastores, para que los pastores puedan, Dios mío, multiplicarse. Y que la delincuencia, y que los vicios, y que el pecado decaiga en esta ciudad. Y pronto hasta la televisión y los noticieros hablen de lo que sucede en Lomas del Mirador, pero no por delincuencia, sino por bendición de Dios. Y hablen que hay milagros en Lomas del Mirador. ¿Cuánto creen que se puede hacer? El avivamiento en Estados Unidos comenzó allí en Pensacola. Repita conmigo: Pensacola era una ciudad. Allí una ciudad que estaba hundida, totalmente en todo lo que era delincuencia, droga. Era como el Bronx, más o menos, allí en Estados Unidos.
Y hubo un pastor jovencito que fue enviado a una iglesia en esa ciudad. ¿Cuántos vieron como el puñal y la cruz? ¿Cuántos vieron la película? ¿Escucharon hablar? Esa película sale de uno de los primeros pandilleros que fueron convertidos a Dios en esa iglesia, con ese pastor. ¿Me entiende? Nadie sabía lo que pasaba en aquel lugar, hasta que algo empezó a suceder y la gente corría a las iglesias. El peor de todos los pandilleros aceptó a Cristo y cambió su vida, cambió su familia. Dios tuvo misericordia y toda esa ciudad se vio envuelta en un avivamiento. Este joven le predicó al otro, este joven le predicó al otro, y cuando quisieron acordar, la iglesia se vio desbordada de redimidos y cambiados por el poder de Dios. Un avivamiento surgió y la delincuencia bajó y cayó en esa ciudad. Hasta por los noticieros salieron. Todos los noticieros de los Estados Unidos hablando de lo que pasó en aquel lugar. Hasta que ese joven llegó a la Argentina hace muchos años atrás, Tommy Himes. Y en los años 50 estaba el general Perón con una dolencia cardíaca, una dolencia muy fuerte en su corazón. Y este joven hecho hombre, ora por el presidente Perón y Dios lo sana a Perón. Inmediatamente lo sana, hace un milagro en su vida. Y el general Perón le concede uno de los estadios más grandes en aquel entonces en la Argentina, para que este joven empiece con una campaña evangelística aquí en la Argentina. Y así se empieza a propagar el evangelio de allí de Pensacola aquí en la Argentina. ¿Me entiende? Dios nos llama a cambiar las vidas. Toca el hombro de tu hermano. Dios te llama a cambiar vidas, porque Dios quiere que seamos padres de una nación grande. Padres de una nación grande. Repite conmigo: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. La bendición es el favor de Dios. Podrán maldecirnos, pero si Dios está con nosotros, eso no tiene eco en nuestra vida. Eso no tiene llegada a nosotros, porque el favor de Dios nos protege, porque el favor de Dios obra milagros, porque el favor de Dios abre las puertas que están cerradas y cierra las puertas que tienen que ser cerradas. Dios le estaba diciendo a Abraham: te voy a hacer padre de una nación grande, pero yo voy a ir al lado tuyo, te voy a bendecir. Todo lo que hagas será bendecido, todo lo que pongas en tu mano será bendecido. Y al que a vos te bendijere, yo lo voy a bendecir igual que a vos, pero el que a vos te maldijere, yo también como Dios lo voy a maldecir. ¿Sabe que aquellos que te pretenden el mal ya están siendo maldecidos por Dios? Aquellos que pretenden nuestro mal ya están siendo maldecidos por Dios, porque están maldiciendo a aquel que Dios ha bendecido. Y la bendición de Dios atrae bendición, y la maldición para las cosas de Dios atrae maldición para aquellos que traen maldición. No sé si usted me entiende. Es como algo recíproco. Si yo pretendo el bien para ustedes, el bien que ustedes tienen me va a alcanzar a mí. Pero si yo pretendo el mal para ustedes, el mal que yo estoy pretendiendo para ustedes me va a alcanzar a mí. Y Dios le da el favor a Isaac. De tal forma que Isaac iba en el desierto, venían los árabes allí, los pueblos tenían sed, cavaban pozos. Y los árabes, los pueblos que estaban allí, sacaban arena de esos pozos. No había agua. Pero de repente pasaba los 3-4 días Abraham por ahí y cavaba el mismo pozo que ellos habían cavado, y Abraham sacaba agua. ¿Qué sacaba Abraham? Agua en el desierto. Ellos no podían, pero Abraham podía. Los demás no lo conseguían, pero Abraham podía. Los demás no tenían de alguna forma el éxito, pero Abraham lo tenía. Los demás no conseguían el agua, pero Abraham lo tenía.
Los demás no podían conquistar Loma del Mirador, pero Iglesia Manantial la conquistaba. Los demás tenían las puertas cerradas, pero Iglesia Manantial las puertas abiertas. Los demás en el desierto cavaban pozos y sacaban arena, pero Iglesia Manantial, bendecida por Dios, cava pozo y saca agua para gloria de Dios, para gloria de Dios, para gloria de Dios. ¡Aleluya! Porque nuestro Dios es grande. Usted ahora ve esto, pero pregúntele a las personas que vinieron cuando éramos 5 a la iglesia. Lugarcito muy chiquito, extremadamente chico. Y éramos 5. Y decíamos, Dios, ¿hasta cuándo? Y Dios me decía, tenés que esperar. Me acuerdo, estaba trabajando en un laboratorio farmacéutico y estaba allí compungido, allí haciendo una fórmula de elaboración de un medicamento. Y en la silla, así en la mesada del laboratorio, estaba sentado y digo, Señor, más tenemos que esperar. Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y Dios me da un mensaje, tenés que aprender a esperar. Y me acuerdo que agarré un papel, agarré lapicera y me puse a escribir un sermón. El poder de la espera, que varias veces lo he predicado aquí en la iglesia. El poder de la espera. Porque Dios me lo dio a mí, me dijo, aquellos que han llegado a bendiciones completas han tenido que aprender a esperar. ¿Cuántos están esperando un milagro? Vamos. Hay que aprender a esperar. Hay que aprender a esperar. Sostenerse en fe, creyendo en Dios, y Dios va a obrar milagros en nuestras vidas. Escuche, tenés que estar tranquilo. Si vos estás bendecido por Dios, si alguien te va a maldecir, la maldición que te ha lanzado le va a volver a la persona. No te tenés que agarrar ese regalo. Esto es como cuando, si ahora alguien viene y te regala algo, y te da ese regalo y vos lo tomás, ¿de quién es el regalo? Tuyo, porque lo tomaste. Ahora, si vos no tomás ese regalo y decís, mira, no lo quiero, quédatelo vos, ¿de quién es dueño ese regalo? Del que lo tenía primeramente. Entonces, si alguien te va a maldecir, vos tenés que rechazar esa maldición, porque ese regalo le va a quedar a la persona que ejerció la maldición. ¿Me entiendes? Porque Dios te va a cubrir, Dios te va a proteger y Dios te va a engrandecer.